A medianoche exacta, cuando el reloj del campanario golpea 12 veces y el viento del río parece contener la respiración, el pueblo se queda inmóvil. Las cortinas se cierran, los perros se ocultan bajo las mesas y ni siquiera las luciérnagas se atreven a cruzar el aire. Todos saben que a esa hora el puente despierta, que la madera hinchada por la humedad cruje como un costillar viejo, que el agua deja de correr y se vuelve un espejo donde nadie quiere mirarse. Dicen que si te ves a medianoche en ese reflejo, lo que te mira no eres tú, sino algo que te está probando. Antes de seguir, dime desde dónde nos estás viendo, y si te atreves a escuchar esta historia hasta el final, escribe la palabra medianoche en los comentarios. Quédate, porque lo que viene es más inquietante de lo que imaginas, y en algún momento sentirás que alguien te llama por tu nombre. El puente no siempre fue un límite. Hubo un tiempo en que era solo un atajo de madera gris sobre un río sin historia, un paso sin importancia entre dos orillas de huertos y casas bajas. Pero una noche, hace décadas, un muchacho llamado Esteban decidió cruzarlo después de una fiesta. Quería demostrar que los cuentos de los viejos eran simple teatro. Entró silbando al primer tablón, y sus amigos lo vieron desaparecer en la neblina, primero como broma, luego como punto, y al final como nada. A la mañana siguiente lo encontraron en la ribera, de rodillas, con los ojos tan abiertos que parecía que ya no le pertenecían, mirando fijo al campanario, como si contara las campanadas que no volvería a escuchar. Nadie se atrevió a tocarlo. Fue el primero, no el último. Con los años, el puente comenzó a tener reglas. No dichas por el alcalde ni por el cura, sino por el miedo del pueblo. A medianoche no mires el agua, no respondas cuando te llamen, y si alguien que amas aparece en la orilla contraria, recuerda que lo que ves no es amor, es un anzuelo. Las madres enseñaban a sus hijos a cerrar las ventanas cuando sonaba la última campanada. Los ancianos dejaban sal en el quicio y se persignaban de espaldas al río. Aún así, cada tanto había uno que probaba su suerte. A veces regresaban mareados, sin recordar nada. A veces solo llegaban las botas mojadas acomodadas en línea recta sobre la entrada del puente, como si alguien hubiese querido devolverlas con una delicadeza cruel. Yo no creía en nada de eso. Me llamo Daniel y crecí escuchando a mi abuela repetir la misma advertencia. Si oyes tu nombre en el puente, no respondas. No importa cuán dulce suene, no importa si es mi voz. Yo asentía por cariño, también por costumbre, hasta que una noche, el pueblo se quedó sin ambulancia, y mi hermana menor, Ana, empezó a convulsionar con una fiebre que le consumía la piel. La farmacia estaba del otro lado del río. El camino largo tardaba 40 minutos. El atajo, ya lo sabes. Cuando el reloj marcó las 12, yo tenía el antitérmico en el bolsillo, y una decisión que me pesaba más que las piernas. A veces el miedo solo sirve para indicar cuánto amas lo que podrías perder. El primer tablón se quejó como un animal golpeado. El segundo aceptó mi peso con un suspiro húmedo. A mitad del tercero, la niebla me cerró la garganta y sentí el frío subir desde las plantas de los pies, como si el río estuviera respirando a través de mí. No escuchaba grillos ni viento, solo mi pulso, demasiado fuerte, demasiado vivo, desacompasado con el silencio del mundo. Cruza sin mirar el agua, me repetí, cruza sin mirar el agua. Entonces lo escuché. Daniel, mi nombre, dicho con la voz de mi abuela. No la abuela cansada de los últimos años, sino la de mi infancia, clara, paciente, tibia. La voz venía de atrás, de la orilla que acababa de abandonar. No giré, pero mis manos sudaron tan de golpe que creí que iba a resbalarme el alma. Di un paso. La madera vibró. No respondas, pensé. Y la voz insistió un poco más cerca, un poco más baja, como si soplara en mi nuca. Daniel, hijo, no vayas. Ven. El aire tenía olor a romero y leña, como la cocina de la casa de mi abuela cuando hacía pan. Por un segundo, durante el que casi perdí todo el valor, estuve a punto de contestar. Entonces otra voz, esta sí real, la del río,
Golpeó por debajo con un rumor espeso, y el reflejo a mi izquierda brilló. No lo miré. No lo miré, pero vi con el rabillo del ojo que algo se movía en el agua, en paralelo a mis pasos, como si una sombra caminara conmigo bajo el puente esperándome, midiendo mi ritmo. Seguí avanzando. El silencio cambió. No sé explicarlo de otro modo. Cambió de textura. Ya no era liso. Tenía bordes. Podía cortar. Una risita se encendió adelante, en la niebla del centro del puente. Era una risa de niño. Luego otra, detrás de mí, como si el puente entero contuviera una familia que nunca había visto la luz del día. Quise decir, no tienen poder si no los miras, pero la frase me pareció ridícula en mi boca seca. Apuré el paso. Los listones respiraron conmigo. A mitad de camino, el puente se abrió. No físicamente, no con un agujero, sino como si la distancia entre un tablón y otro fuese un poco más larga de lo que había sido un segundo antes. Tuve que estirar más la pierna. El olor cambió otra vez, ahora a humedad encerrada, a ropa que no se seca, a madera vieja enferma. Un murmullo trepó por mis zapatos desde abajo, y fue entonces cuando oí a Ana. Dani, la voz de mi hermana exactamente como sonaba cuando me pedía que la acompañara a la escuela, y juraba que no iba a decirle a nadie que yo me dormía en misa. Vuelve, Dani. Se me pasó la fiebre. Estoy bien. No hace falta. Vuelve. La oí con tanta nitidez que me temblaron los labios. El cuerpo recuerda el timbre de quienes ama. Ese es el problema. De pronto no supe si la había dejado realmente enferma o si mi miedo, esa cosa con patas que te pisa el corazón, me había obligado a creer una urgencia que ya no existía. ¿Y si la fiebre había cedido? ¿Y si estaba desperdiciando mi vida por nada? No respondas, me dije. No respondas. La niebla, sin embargo, aprendió mi ritmo y se movió conmigo. Delante vi el arco final del puente, una sombra más oscura dentro de la oscuridad. Me faltaban tal vez 10 pasos, o 20. En el puente la distancia es una broma que alguien cuenta sin reír. El río, que parecía dormido, de pronto habló con otra intensidad. Un chapoteo breve como de manos, más risas, un silbido, el eco de una campanada vieja que no se parecía a la del pueblo. Pensé en la caja de sal que mi abuela dejaba en el quicio, en su advertencia repetida como plegaria. Si oyes tu nombre en el puente, no respondas. Si alguien que amas te llama, no es quien crees. Si ves tus propios ojos en el agua, baja la mirada y sigue. Y entonces me vi. No quise, juro que no quise, pero el reflejo me atrapó con una astucia sucia. No fue que busqué el agua me buscó a mí, y allí estaba yo, boca abajo, en el espejo del río, con la piel más pálida y los ojos demasiado hundidos, caminando perfectamente alineado con mis pasos, salvo por un detalle. Mi reflejo sonrió. Yo no. Mi reflejo levantó la mano izquierda. Yo llevaba el frasco en la derecha. En el agua el frasco estaba en el lado equivocado. Una sonrisa más ancha, de un palmo más de dientes. Me detuve. El reflejo, no. Dio un paso más allá y me pareció que iba a salir de mí, o que yo iba a caer dentro de él. El puente crujió, feliz de la pausa. Las voces callaron, expectantes. Y entonces, detrás de la sonrisa, vi a mi abuela en el agua, de pie, como de domingo, con su vestido de flores pequeñas mirándome con un cariño terrible. Movió la boca y comprendí la trampa. No decía, vuelve. Decía, dámelo, señalaba el frasco. Dámelo y puedes seguir. Dámelo y no tendrás que cruzar. Dámelo y la fiebre cesará porque nada duele si te quedas. El frío me apretó la nuca. Cerré los ojos. Di un paso. El reflejo no pudo copiarlo a tiempo. Di otro. Lo oí pisarme los talones por debajo, molesto, como si arrastrara cadenas. Cuando abrí los ojos, la niebla se había aclarado apenas, y vi el poste final del puente, la madera nueva que alguien había cambiado años atrás para tapar un tablón podrido. Me faltaba poco. Ese poco fue el tramo más largo de mi vida.
No supe que estaba llorando hasta que la sal me llegó a los labios. Fue ahí cuando la escuché por última vez. No a mi abuela, no a mi hermana, a mi madre, muerta desde hacía 2 inviernos. La oí como cuando me llamaba desde la puerta para que no me olvidara la bufanda. Dani. 2 sílabas que me devolvieron al niño obediente que fui. Y con esa voz vino un olor a café recién hecho, a pan tostado, a mañana de enero. Tuve que morderme la lengua para no contestarle. La madera bajo mis pies se curvó, cediendo unos milímetros, como si alguien se hubiese colgado de ella desde abajo, y un dedo helado, invisible, me tocó el tobillo. Dani. Corrí. No sé de dónde salió el impulso, ni cómo el frasco no se me cayó, ni cómo mis piernas, que ya no parecían mías, aprendieron la distancia que el puente les cambiaba. Corrí sin abrir los ojos del todo, con la cabeza inclinada para no volver a mirar el agua. En algún lugar, tal vez en mi espalda, tal vez en el hueco del puente, algo rió en falsete, como un niño que se burla pero nunca aprendió a ser niño. El último tablón me recibió con un golpe que me subió por la columna. Caí de rodillas en la orilla, del lado de la farmacia, con las manos en la grava húmeda y la garganta abierta en un grito que nadie oyó. No miré atrás. Empujé la puerta de la farmacia, tomé aire como quien vuelve del fondo del lago y le pedí al farmacéutico algo para bajar la fiebre. Él me miró pálido. Me miró el pelo pegado a la frente, la camisa empapada, y sin preguntar nada me dio un segundo frasco, por si acaso. «No vuelvas por ahí», dijo, sin voz. Asentí. El camino de regreso por la ruta larga fue 1 hora entera de temblores, pero cada paso me devolvía una pieza del cuerpo. En casa, Ana ardía como una brasa, con los ojos cerrados y las manos hechas puños chiquitos sobre la sábana. Le di el remedio en pequeñas tomas, la cubrí con una toalla húmeda y recé sin creer. A las 4 de la mañana su respiración cambió. Bajó, se hizo regular. A las 6 abrió los ojos y sonrió con la boca seca. Tenía frío, dijo. Eso fue todo. Mi abuela me puso la mano en el hombro. ¿Hiciste lo que había que hacer? No me preguntó por el puente. No le conté. A veces, el silencio es una forma de amor. Pasaron días. Las cosas volvieron a su lugar aparente. Pero el puente, cuando pasa algo así, no te suelta. Empieza a mandar sus pequeñas cartas sin sello. La primera fue al colgar mi ropa mojada. Encontré piedras de río en los bolsillos que juraría no haber tocado. Eran lisas y negras como ojos cerrados. Las tiré. Volvieron a aparecer al día siguiente, alineadas sobre el umbral, como las botas de los que no regresan. La segunda carta fue la voz. Empezó una noche en la cocina con la ventana abierta. «Daniel», dijo mi madre. No era ella, era un eco de ella, como grabado en un metal frío. Cerré la ventana. La voz siguió desde el fregadero, luego desde el grifo, luego desde el vaso cuando lo llené. El agua guarda, el agua recuerda, y el puente es su memoria. Fui a ver a don Mateo, el más viejo del pueblo, el que todavía deja sal en el quicio y se niega a cruzar la plaza cuando la sombra del campanario cae hacia el río. Le conté lo justo. No me interrumpió. Cuando terminé se quedó un rato mirando mis manos. «Te siguió», dijo al fin, como quien reconoce la sombra de un animal en la tierra. «Te vio, y cuando el puente te ve no te olvida». Me dio una bolsa de tela con sal gorda, 3 clavos oxidados y una vela corta. «Pon la sal delante de tu puerta, los clavos en el marco y la vela al revés. No abras si llaman por tu nombre. Si llegan a tocar, no respondas. Y sobre todo si vuelves a escuchar a tu madre, háblale a tu madre verdadera, la del recuerdo, no la del agua. Repite algo que solo ustedes sabían. Lo que conteste quizá no sea lo que esperas». Esa noche puse la sal, los clavos, la vela. A las 12, el campanario respiró. Al principio pensé que sería como siempre, un silencio espeso que me mete los dedos en la espalda. Pero escuché pasos en el patio, pasos lentos, de pies húmedos que conocen el camino. Se detuvieron frente a la puerta. La madera del umbral se tensó,
como si alguien muy liviano se hubiera sentado a esperar. «Daniel», susurró mi madre, y casi pude ver el gesto exacto de su boca al pronunciar esas 2 sílabas. Tragué saliva. Tenía las manos heladas y el corazón en un puño con clavos. Cerré los ojos. Repetí un verso que ella recitaba cuando yo era niño, y la lluvia nos dejaba sin luz. «Yo soy el que soy», decía la tormenta, «y tu risa me abriga». Nadie más lo sabía. Del otro lado la voz hizo una pausa, apenas un error. Luego imitó el verso, pero cambió risa por casa. Un error pequeño, suficiente. No abrí, no respondí. La vela al revés se acortó de golpe, como si hubiese ardido una boca invisible. Los pasos se retiraron sobre la grava. Desde esa noche, el puente me deja. No del todo. A veces cuando paso cerca del río el agua se tensa y mi reflejo parece querer adelantarse a mis pensamientos, como si supiera una broma que yo todavía no entiendo. Otras, encuentro en el alféizar una fila de piedritas negras que no estaban allí antes. Y de vez en cuando, sin aviso, exactamente a medianoche, escucho mi nombre susurrado en ese tono perfecto que una vez me sostuvo la vida. No contesto, no miro, sigo. Esteban, el primero, no tuvo esa suerte. Otros, dicen, la tuvieron peor. Volvieron con la mirada prestada, con hábitos que no eran suyos, con una sombra que no coincidía del todo con su cuerpo al mediodía. Yo aprendí que el puente no está hecho de madera, no realmente. Está hecho de memoria. La nuestra, la del agua, la de aquello que reúne voces para ver si todavía nos reconocemos. Y cada medianoche es un examen sin aula. ¿Sabes quién te llama? ¿Sabes quién eres cuando nadie te ve? Si alguna vez te ves obligado a cruzarlo, no por valiente, sino porque amas a alguien tanto como para perderte por él, recuerda las 3 reglas. No mires el agua, no respondas cuando te llamen, y si algo que amas te extiende la mano desde la otra orilla, pregúntale algo que solo ustedes 2 sepan. Si duda, aunque sea un segundo, sigue caminando. El puente no soporta la certeza ajena. Se le desarma la risa. Yo aún vivo aquí, en este pueblo que aprendió a cerrar las cortinas a la misma hora. A veces, cuando acompaño a Ana a la escuela por la ruta larga, pasamos lo suficientemente cerca como para ver la línea oscura del puente entre los árboles. Ella ya no recuerda la fiebre, o dice que no la recuerda, y yo no insisto. Hay cosas que deben olvidarse de día para que no nos coman la noche. Sin embargo, cada tanto, Ana se me queda mirando y pregunta, ¿por qué siempre tomamos el camino largo? Porque el corto roba tiempo, le digo, y ella ríe sin entender. A medianoche, el río vuelve a convertirse en espejo. Otros escuchan las campanadas y se apartan de las ventanas. Yo a veces apago la luz y me quedo de pie, quieto, con el frasco vacío en la mano como si eso pudiera equilibrar una balanza. Y me pregunto qué habría pasado si hubiera contestado, si me hubiera dado vuelta cuando mi abuela me dijo, ven, si le hubiera entregado el frasco a mi madre de agua, si mi reflejo me hubiese alcanzado los talones. Me pregunto si de verdad crucé, o si sigo en medio, caminando sobre un tablón que no termina nunca, con las voces llamándome por mi nombre correcto y por los otros que no tuve. Nadie se atreve a cruzar el puente a medianoche. Nadie, salvo el que ama y el que no tiene elección. Si alguna vez te lo pide la vida, si el campanario respira y el agua quiere verte, recuerda que lo que espera en el centro no es un monstruo con garras. Es algo más antiguo y más sencillo, un espejo con hambre. Si llegaste hasta aquí, escribe medianoche en los comentarios. Y dime, si oyeras tu nombre desde la niebla, ¿responderías?